Hijo y a su Espíritu Santo. El mes de julio hemos estado hablando bajo el título Llamados a eso, llamados a más. El llamado del Señor en la Biblia pues lo registra de esta manera. Cuando el Señor nos hace un llamado, es un llamado con propósito. No es un llamado porque el Señor nos quiera tener ahí a su lado. Y sí, Él quiere que nosotros estemos ahí a su lado. Pero el llamado es un llamado con un propósito. Todos, cuando recibimos el llamado de Dios, tenemos una misión. Dios nos envía a una misión. Entonces, ese verbo que la Biblia expresa en el llamado de Dios, venid, encierra algo que va mucho más allá que un simple llamado. Venid. Son dos verbos en uno solo. Ven, id. Entonces, cuando usted escucha del llamado de Dios, sepa que va a ir mucho más allá. Y ese ha sido el título de este mes. Venid. Es un llamado para más. Yo no sé cuánto durante este mes, en el transcurrir de este mes, ha sentido ese llamado de Dios o siente en su corazón que le pica, que le inquieta a que no estoy cómodo donde estoy. Siento la necesidad de ir más allá. Ese es el llamado de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar bajo el título Inquebrantables, que tiene que ver con ese llamado. Tiene que ver con ese llamado a más que la Biblia, que la palabra del Señor, que el mismo Dios nos ha expresado. Pero antes de ir a la palabra de Dios, yo le voy a pedir que donde usted está, usted cierre sus ojos y vamos a orar. Se me acercó a alguien con un noble corazón y me dijo: vamos a orar por los que están haciendo las pruebas del ICFES. Así me dijo. ¿Cómo negarse? Si estamos llamados a más, ¿cómo negarse uno a una oración, a una petición tan simple? Y quizás de pronto a usted le han hecho peticiones de oración, pero con la nobleza que a veces se acercan las personas, y cuando usted tiene el llamado, usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces vamos a orar por este tiempo, porque el Señor siga siendo Él manifestándose, que su gloria se derrame. Y vamos a orar también por aquellas personas que el día de hoy están presentando esta prueba, porque para ellos es un reto. Yo hace como 3 o 4 días quizás, yo hablaba con mi esposa y le manifestaba, cuando yo hice las pruebas de ICFES, esas eran unas pruebas terribles. No voy a expresar la expresión que yo dije en su momento, porque me da pena lanzar la expresión que yo dije, pero cuando yo hice esas pruebas eran, y hoy las veo tan fácil. Pero obviamente cuando yo tenía esa edad, 16 años, no tenía la edad que tengo ahora, con todo el conocimiento, la experiencia que quizás de pronto el Señor me ha dado para presentar unas pruebas de eso. Y quizás de pronto no me vaya tan bien como en su momento, pero en ese momento era horrible. Yo veía todo el mundo, toda la carga encima. Así se deben estar sintiendo estos muchachos que hoy día están presentando esas pruebas. Los que han tenido la oportunidad de pasar por ahí saben de lo que les estoy hablando, que eso es difícil, pero hoy lo vemos con una facilidad. Pero en ese momento ellos están experimentando esa dificultad. Entonces oremos en esta mañana para que sea el Señor hablándonos en esta mañana y que sea el Señor dándole la sabiduría a la que están presentando las pruebas. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por tu gracia, Señor, por tu favor, porque tu mirada está puesta en nuestras vidas en esta mañana. A ti te ha placido regalarnos un día más de vida, Señor. Eso es gracia. Eso es favor. Compartía en esta mañana casualmente que hace
3 o 4 días de los escombros de Venezuela, del doble terremoto, todavía han sacado personas con vida, más de 28, un mes bajo los escombros, y los están rescatando con vida. Eso es un milagro, y nosotros hoy estamos recibiendo, Señor, de gracia también para ti. Nos quejamos a veces, Señor, y el simple hecho de levantarnos con vida es suficiente para darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias porque tu mirada, Señor, porque tu favor ha estado con nosotros, Señor. Y nos quejamos en ocasiones, y esa gente está luchando por vivir, por sobrevivir. Así que gracias, Señor, te damos en esta mañana. Padre, glorifícate en esta mañana, Señor, y que sea tu palabra expuesta, hablando a nuestro corazón, entendiendo el llamado que tú tienes para nuestras vidas, entendiendo el propósito que hay en un llamado tuyo, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Clamamos también, Señor, para que sea tu sabiduría. Que sea tu sabiduría, Señor, impartida para aquellos jóvenes de Colombia que en el día de hoy están presentando sus pruebas ICFES, Señor. Porque hoy se marca un antes y un después en la vida de esos muchachos, en la vida de esos jóvenes, estudiantes, Señor, que se están preparando para la vida, que se están preparando, Señor, para un futuro, Señor, que se están esforzando, Señor. Sé tú en esta mañana, Señor, dándole de tu sabiduría, Señor, para que puedan presentar un buen examen gracias al fruto de su preparación durante los últimos tiempos, Señor. Que sea el resultado del arduo esfuerzo de estudio, de preparación, de tareas, de trabajos, de reuniones, Señor. Plasmados ahí, Señor, que no los venza el temor y el miedo, que el pánico no se apodere de ellos, Señor. Sé tú también en la vida de esos jóvenes en la mañana de hoy. Gracias te damos, Señor, porque hemos sido llamados para más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy, yo le voy a pedir que usted me acompañe en el libro de Daniel, capítulo 3, versos 16 y al 18, perdón. Inquebrantable. Cuando hablamos de inquebrantables, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué le pasa por su mente cuando decimos inquebrantable? Algo que no se rompe. Algo que no se rompe. Que no se da por vencido. Algo que difícilmente va a hacerlo mutar de su posición. A eso nos referimos con inquebrantables. Yo les voy a hacer la pregunta antes de ir a la lectura. ¿Qué tendría que pasar para que yo deje de creer que Cristo es el Señor? ¿Qué tendría que de pronto ocurrir para que yo exprese no más, Jesús, tú no eres mi Dios? ¿Qué tendría que pasar para que yo deje de congregarme? ¿Qué tendría que pasar? Porque en la vida se nos van a presentar situaciones que van a poner en juicio nuestra fe. Van a poner a prueba mi creencia. Van a poner en tela de escarnio lo que yo profeso por el Señor. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que yo le dé la espalda a Cristo? Hágase esa pregunta y no me responda, solo hágase esa pregunta. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3, verso 16. Yo voy a leer a partir del 14, digamos que para entrar un poquitico en contexto. Amén. Y voy a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios en la versión PDT. Quizás de pronto la palabra que yo lea aquí es un poquitico diferente, pero el espíritu y la palabra es el mismo. Dice así: Nabucodonosor les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no han adorado a los dioses ni se han arrodillado a adorar la estatua de oro que hice construir?
Entiendan esto muy bien. Cuando escuchen el sonido de trompetas, flautas, cítaras, arpas, lirias, gaitas y otros instrumentos musicales, deben arrodillarse a adorar la estatua de oro. Si no se arrodillan a adorar, en ese momento serán lanzados al horno y no habrá ningún Dios que pueda salvarlos de mi castigo. Ahora sí, verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Majestad, no es necesario que le demos explicaciones sobre esto. El Dios a quien servimos puede salvarnos de su castigo y del horno de fuego. Es más, aunque no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente de la estatua de oro que ha construido. Amén. 3 versículos fundamentales para entender lo importante del llamado de Dios y el por qué debemos ser inquebrantables. El pueblo de Israel había sido, digamos que sitiado y había sido llevado cautivo a Babilonia precisamente por la desobediencia y por todo lo que habían hecho delante de los ojos de Dios, y Dios permitió que Babilonia los presionara como castigo por haberse alejado de Dios, para como colocarlos en contexto. Y en medio de los cautivos habían un grupo de jóvenes, entre ellos estos 4 que están aquí, que habían sido, digamos que, preparados, habían sido instruidos, habían sido enseñados en la palabra de Dios, y en medio de su cautiverio ellos habían sido de alguna u otra forma reclutados por el rey Nabucodonosor y los gobernantes, y fueron también preparados y entrenados en digamos que en las costumbres y todo lo que se manejaba con el tema del pueblo de los que los habían opresado. Entonces, en medio de eso, cuando estas personas servían al rey, ellos prestaban su servicio, ellos dispusieron y propusieron en su corazón no contaminarse con eso. Ellos servían, pero tenían claro que ellos servían y adoraban a Dios. Todo lo que tenga que ver de pronto con el tema de su sabiduría, porque ellos interpretaban sueños, ellos eran capaces de interpretar el tema de las estrellas, lo que Dios les mostraba. Ellos eran sabios y eran entendidos en todo. Y ellos servían al rey. Y por allá, en el capítulo 1, cuando le dicen al carcelero que le diera de comer de lo que el rey también comía en la mesa, es decir, estas personas que van a servir, porque eso fue cuando fueron reclutados, que van a servir, estas personas, estos 4 jóvenes que van a servir, ellos necesitan estar bien alimentados, así que de la misma comida que come el rey, ellos también deben de comer. Y en ese momento ellos habían propuesto en su corazón no contaminarse y prefirieron, y así le dijeron: pedimos que no nos den de eso, no queremos contaminarnos. Así fue la forma en cómo ellos se expresaron en su momento. Y cuando les llega la amenaza, y la amenaza puede llegar disfrazada de cualquier manera, ¿verdad? A nosotros nos pueden decir fácilmente, hay empresarios que han sido, digamos que, víctimas de aquellas llamadas en donde le dicen que tienen que colaborar con la vigilancia que le vamos a prestar, y entonces en otras partes se les llama extorsión. Pero bueno, ¿y qué hacen esas personas? Se llenan de pánico y ante la presión sucumben, pagan, cierran el negocio. Entonces, si a usted le llamara y le dijeran: si no dejas de congregarte, si no dejas de seguir a Cristo, créeme que te voy a matar a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá y hasta la mascota. Y a ti te voy a cortar las piernas para que veas lo que somos capaces de hacer si no reniegas de Cristo. Yo sé que aquí a ninguno le ha llegado esa mañana, pero era algo más o menos así lo que estaba pasando. Si a usted le llamaran de esa manera, ¿usted qué haría? No me responda, es una pregunta para que usted
se la haga y reflexione, porque el ser inquebrantables tiene que ver con eso. Y usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado, yo tengo un llamado, y eso en otros escenarios se nos va a presentar. Yo quise ponerlo así de trágico para que usted reflexione y se ponga un momento en los zapatos de estos 4 jóvenes. Cuando le llega la presión, cuando le llega el dedo, es como no lo están haciendo, ahora les voy a dar un ultimátum. Vamos a sonar los lirios, las flautas, las panderetas, las trompetas, y al sonido del tamborí, ustedes se van a arrodillar y van a adorar a mi Dios. Esa presión a usted le va a llegar. El mundo, eso es lo que ofrece. El mundo le ofrece a usted cualquier cantidad de gloria falsa. Pero la palabra del Señor nos enseña que no nos conformemos a este mundo. No nos conformemos a lo que ofrece este mundo, a lo que ofrece el siglo. No nos conformemos. Dios está demandando de nosotros algo más. Pero cuando llega esa presión, ¿cuál fue la respuesta de esos jóvenes? Versículo 16. ¿Qué dice la palabra del Señor? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: Majestad, no es necesario que le expliquemos sobre esto. Hey, ¿sabes qué? Yo creo que no tenemos que hablar al respecto. Ya tú conoces la respuesta. Cuando yo veo esa posición y usted que tiene el llamado a ser inquebrantable, yo entiendo algo. Ellos no tomaron la decisión ese día. Ese día ellos no tomaron la decisión de no adorar a sus dioses. Esa decisión había sido tomada años atrás. Por eso usted, cuando llega a los pies de Cristo, usted se prepara, usted se entrena para que cuando llegue la presión, usted sepa que la decisión mejor dicho, que el resultado de esa presión, usted lo decidió años atrás. Ellos no tomaron la decisión allí en ese momento. No, es decir, ven acá, si ya nosotros dispusimos en nuestro corazón no contaminarnos, ahí en el versículo, en el capítulo 1 de Daniel, yo creo que ya no tenemos que hablar al respecto. Cuando usted sigue a Cristo y llega a la situación, ya usted tomó la decisión antes del resultado de esa decisión que tiene que tomar ahora. Esa decisión usted la tomó años atrás. Por ejemplo, si a usted le propusieran: necesitas que me prestes tu vehículo, lo compartía un hermano aquí, que prestes tu vehículo para llevar un cargamento de dinero hacia otro pueblo, y de aquí para adelante te vamos a pagar 60 millones de pesos al mes de aquí durante X años. ¿Qué decisión va a tomar usted? Óigame. No, esa decisión ya había sido tomada años atrás. No. O si le dice, por ejemplo, usted se va de viaje y le dice: ve acá, aquí hay un cargamento con tantos kilos de heroína, de cocaína, tal. Necesito que, como vas de viaje para Panamá, que te lo lleve. Allá te va a estar esperando fulano de tal, y te vamos a pagar de aquí para adelante, ya de por vida, te vamos a pagar $2,000 todos los meses. $2,000 todos los meses ya per sécula. Wow, suena hasta tentador. Pero la decisión usted la tomó años atrás cuando decidió seguir a Cristo. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando llegue la presión, y la presión ahora puede tener otra forma, no tiene que ser un becerro de oro, no tiene que ser, no es una estatua de, no. La presión puede ser ahora el trabajo, puede ser de pronto el dinero, puede ser, o sea, tantas cosas que te van a presionar, pero resulta que esa presión a usted lo va a llevar a tomar una decisión que usted tomó años atrás. Por eso el título de hoy es Inquebrantable, porque pase lo que pase, usted ya tomó una decisión. Y usted es
inquebrantable. Cuando usted tiene el llamado, usted entiende eso. Entonces nosotros no somos de los que hoy decimos sí y mañana decimos que no. Nosotros no somos de los que hoy decimos, papito Dios, hoy te sigo y mañana no, mañana no. De acuerdo a mi conveniencia. ¿Ese es una fe inquebrantable? No. Estos jóvenes le expresaron a costa de su muerte. Es decir, si no lo hacen, acto seguido van a morir en el horno de fuego. Y a costa de eso, la respuesta es, creo que no tenemos que hablar al respecto. ¿Ustedes saben qué le pasó a Pedro? ¿Por qué cuando Pedro le decía al Señor, Señor, yo contigo voy hasta la muerte y me voy espada y machete con el que sea? Y el Señor le dice, Pedro, pero sí, me vas a negar. De cierto te digo, y usted conoce la historia de Pedro. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro cuando tuvo la oportunidad que negó a Cristo? Él tomó la decisión en ese momento. Y bueno, y después vino la restauración de Pedro. Pero quiero enfocarme en ese momento. Pedro tomó la decisión de negar a Cristo. ¿Por qué? Porque estaba en vilo su vida, estaba en juego su vida, la de él. O sea, él, en ese momento le dice, no puedo. Y se echó para atrás. Y ya después nosotros conocemos la restauración de Pedro y vemos que fue un hombre de fe. Pero en ese momento, él tomó la decisión. En ese momento, Daniel y sus 3 amigos habían tomado la decisión años atrás. Y por eso son inquebrantables. Porque cuando llega la presión, ellos responden, no tenemos que hablar de eso. Considero que no tenemos. Entonces, esa es, digamos que la primera enseñanza que me llama mucho la atención. Cómo alguien al filo de la muerte puede expresar, no me importa. Si he de morir, pues, pero no voy a renegar de mi Dios. No voy a adorar a tu Dios pagano. Inquebrantable, inquebrantable. Cuando usted es inquebrantable es porque la decisión que tome hace parte de su vida. Yo no sé si de pronto ustedes vieron por ahí en las noticias, redes, que a Cristiano Ronaldo le colocaron una botella de Coca-Cola en una entrevista así. ¿Y qué hizo él? Él la echó y agua. Él no tomó la decisión allí. No, lo que sucedió ahí fue el resultado de lo que ya él es. Es decir, que si usted es inquebrantable porque el ADN de un seguidor de Cristo, de alguien que tiene el llamado, ya sabe lo que tiene que hacer cuando llega la situación. No, esto no es lo que, esto no me representa, esto no soy yo. Esto no soy yo. Yo tomo agua en el caso de Cristiano Ronaldo. En el caso de nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero cuando te colocan un revólver en la sien y te dicen, vas a renegar de Cristo a costa de tu propia muerte. Y vuelvo y le repito, no tiene que responderme. Esto que estoy haciendo es alegórico, pero van a llegar presiones a tu vida y usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado y por ese llamado, cuando usted comienza a caminar con Cristo, su ADN comienza a cambiar. Su ADN, mejor dicho, en lo que dice Pablo, en las cosas buenas, en eso pensar. Usted comienza a pensar en las cosas buenas, que cuando llega la situación, ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer. No porque esa decisión la está tomando ahí, sino porque ya está en su ADN. Inquebrantables. Inquebrantables. Vea, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, porque este siglo te va a ofrecer cosas vanas. Dios demanda más de ti. Dios quiere más de ti. El llamado que tú tienes. El llamado que tú tienes para servir va mucho más allá que las cosas de este siglo.
Estas cosas, este siglo ofrece cosas como fama. ¿Y a quién no le gusta la fama? Nuestro ego, nuestra carnalidad, nuestra humanidad. Wow, es que ahora yo soy famoso, ¿verdad? Eso es lo que ofrece. Dinero, poder, estatus, ¿verdad? Eso es lo que nuestro ego quiere. Pero cuando somos inquebrantables, eso pasa a un segundo plano. Dios te ha llevado a donde estás con un propósito. Y ese es tu llamado. Tú estás donde estás, no por casualidad. Estás donde estás porque Dios ha permitido que sucedan cosas en tu vida que te ha llevado a que estés donde estás. Pero no os conforméis a este siglo, porque el llamado que Dios te ha hecho es para más. Inquebrantable. Versículo 17 dice: el Dios a quien servimos puede salvarnos de tu castigo. En la versión Reina Valera dice, vamos a mirar un momentico, Daniel capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo dice? Puede librarnos del horno de fuego ardiente. Nos puede salvar. El Dios. Estos jóvenes conocían, porque estaban casi que pegaditos a los actos que habían sucedido. Me refiero a lo del maná, Moisés cuando abrió el mar y esos milagros del mover de Dios poderoso. Ellos la tenían clara. Ellos sabían y conocían el poder de Dios. Entonces, cualquiera cosa que tú quieras ofrecernos, ahora eso no supera lo que Dios puede hacer en mi vida. No. Cuando usted tiene claro el poder de Dios, su fe es inquebrantable. ¿Sabe por qué? Porque sea cual sea la situación que se levante, Dios puede cambiar diagnósticos. Vea, yo creo que lo he compartido en más de una oportunidad aquí. A mi hija me la desahuciaron como en 4 oportunidades. Pero la palabra que Dios dio a nuestros corazones era diferente. Y cada vez que llegaban esas presiones del horno de fuego, hablando de Catalina, yo no creo eso. Yo no creo eso porque lo que Dios dijo de Catalina es otra cosa. Entonces yo creo que el poder de Dios va por encima de esa palabra. Mi hija, Carolina, fue diagnosticada con síndrome de Down cuando tenía como 4 meses de embarazo. Síndrome de Down. Y tienen que tomar la decisión ahora, porque si pasan 2 semanas más ya no puede. Y yo le decía a la doctora, luego, ¿y de qué decisión estamos hablando, doctora? Porque no, que hay que interrumpir el embarazo. ¿Ah? No. Lo que Dios a nosotros nos ha dicho de Carolina es otra cosa. Y ahí, véala, usted la ve. Entonces, cuando nosotros creemos en el poder de Dios, lo que puede hacer el Dios del maná, el Dios que abrió el mar, o sea, el Dios. Cuando nosotros estamos convencidos, porque es que a veces no nos convencemos, estamos convencidos, puede llegar la presión que sea. No, Dios puede hacerlo. Y Dios lo dice en su palabra. Dios lo dice en su palabra. Es decir, cuando yo estoy seguro que Dios puede hacerlo, de nuevo, nada. No hay un tal vez, no hay un términos medios. O sea, nada puede, digamos, hacerme cambiar de parecer. A eso se refiere la palabra cuando dice inquebrantable. Es el título del mensaje de hoy. Inquebrantable. Puede llegar la situación que sea. Aquí Paola lo compartía hace un momento. Diagnósticos. Vea, yo le voy a ser franco. Y yo creo que en algún momento lo compartí. Cuando mi hermana hablaba de su familiar, de todo lo que le hicieron. Yo me acerqué
a un médico para que me diera su punto de vista médico. Ahí está el médico al que yo me le acerqué. Yo, ¿para qué le voy? Ahí está el médico. Y Harold, ven acá. Sí, nosotros. Y la respuesta de él me dice: Jorge, solo un milagro puede salvarlo. Eso fue lo que él me dijo. Y nosotros oramos creyendo. Si es solo un milagro el que puede salvar, pues un milagro lo va a salvar. Y ahí está. Entonces, cuando nosotros vemos eso, y que Dios puede cambiar diagnósticos, que Dios puede cambiar versiones, que Dios es capaz. Es más, acompáñenme un momentico por ahí lo que dice Jeremías capítulo 32, versículo 17. Y estas son palabras que a usted el día de hoy tiene que hacerlo cambiar de parecer. Usted tiene que salir por esa puerta creyendo a Dios de que usted es inquebrantable. Dice así, Jeremías 37, 27. ¿Habrá algo difícil para mí? Y Lucas 1:37 dice, y yo sé que usted se la sabe de memoria. Yo lo voy a empezar a leer y usted va a terminar la oración. Dice así la palabra del Señor: porque nada hay imposible. Y usted conoce la palabra. Entonces, cuando usted está convencido de que nada hay imposible para Dios y que Dios responda a tu petición, ¿habrá algo difícil para mí? Puede llegar el diagnóstico que sea, puede llegar la situación que sea. Difícil, sí va a ser. Porque la palabra del Señor nos enseña de que nosotros vamos a tener aflicciones, sí va a ser difícil. No lo podemos ocultar. Eso dice la palabra. Va a ser difícil. Y vas a llorar y te vas a quebrantar y vas a sufrir. Pero si hay algo hermoso que nos promete el Señor, es que no hay nada difícil para Él. Y estos tres jóvenes la tenían clara y le dicen así: no tenemos nada que discutir contigo, porque el Dios al que nosotros servimos nos puede salvar de lo. Ahora yo pregunto, ¿será que a Dios se le acabaron los argumentos? Se le acabaron las fuerzas, se le acabaron las ideas, se le acabaron el poder. No. La mano poderosa de Dios sigue siendo poderosa. Y yo estoy casi que seguro que más de uno aquí lo ha experimentado, casi que todos. Han experimentado el poder de Dios. Yo lo veo. En mi vida, en mi familia, yo lo veo. Y sé que ustedes también. Entonces, cuando lleguen las presiones de este mundo, cuando lleguen las situaciones, porque van a llegar, usted tenga por certeza de que nada hay imposible para Dios. Y así se le pararon esta gente al rey. Y el rey por dentro sabía que algo le temía, porque tal era la confianza o la cercanía que había entre el rey y Daniel, que él no quería. Pero fue un decreto, fue un edicto que él mismo mandó a publicar y él no podía, porque, bueno, antes las leyes se regían y la normativa era de acuerdo a como el rey se levantó de ánimos en esta mañana y cambiaban las leyes a sus pareceres, y esa era la ley. Quien no adorara a ese Dios era echado en el horno de fuego. Pero el rey no quería, en el fondo, no quería por Daniel, porque sentía un aprecio por Daniel, pero él tenía que hacer cumplir la ley. Entonces, estos jóvenes valientes, porque hay que ser valiente. Para ser inquebrantable, definitivamente hay que ser valiente. Y pararse a la situación y decir: mi Dios puede hacerlo y nos puede librar. Inquebrantable. Si usted sabe y conoce del poder de Dios, es más, si Dios lo ha hecho en otras oportunidades, ¿no cree que lo puede hacer ahora en su vida? O sea, haga de pronto un recorderis de por dónde lo ha pasado el Señor, por dónde lo ha
lo ha hecho pasar y el Señor no lo ha librado. Entonces, si lo hizo en aquella ocasión, también lo puede hacer ahora. Una persona inquebrantable no duda, no negocia. Es decir, yo no voy a entrar a negociar. Venga, Rey, lo que pasa es que, joder, el horno. Algo complejo, ¿verdad? ¿Por qué no más bien otro tipo de...? No tenemos que, yo creo que ya no tenemos que discutir. Si eso fue lo que usted decidió, listo. No vamos a entrar a negociar con usted. Y si es el horno, el Dios al que nosotros le servimos nos puede librar de eso. Inquebrantables. Versículo 18. Espérese que se me pierde. Aquí está. Dice así: es más, aunque Él no lo hiciera, su majestad debe saber que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos frente a la estatua que ha construido. Aunque no nos vaya a salvar, es decir, aunque el Señor no me vaya a levantar de esta cama, aunque quede postrado aquí, lisiado por esta enfermedad que me ha sobrevenido, aunque es decir, aunque el diagnóstico que tenga en su vida, vea, si Dios no me saca de aquí, aún así, tenga por certeza que nosotros no nos vamos a postrar a ningún Dios pagano. Vea, eso es ser valientes. Es decir, que si aún la respuesta de Dios es no, aún así yo voy a seguir adorando a mi Dios. Por allá en Habacuc hay un pasaje muy similar de este tipo que dice: aunque la higuera no florezca ni haya vides en ella, con todo yo me alegraré. Vea, de ese tipo es que están hablando estos 4 jóvenes. Es decir, si aún así, si Dios tomare la decisión de no salvarnos del horno de fuego, con todo y eso, yo me voy a alegrar. Es mi Dios. Yo voy a seguir. Job dice: aunque me matare, yo voy a seguir adorando a mi Dios. Cuando tú eres inquebrantable, como dice la canción de Alex Zurdo, yo no sé si en do o en re, en mi, aunque tu respuesta sigue siendo no, yo te voy a seguir adorando. Rey, ten en cuenta algo, y esto es hermoso, porque esto es lo del todo. Esto es lo que realmente hace inquebrantable a un inquebrantable. Cuando yo tomo la decisión, aunque Dios no me vaya a librar de seguir adorándolo, eso es ser inquebrantable. Ya no hay nada que hacer. Es decir, Dios no va a titubear en darte el respaldo que necesitas. Dios no va a titubear, Dios no va a negociar, porque eres inquebrantable. Aunque estés viendo que Dios te está quitando todo, porque Dios da y Dios quita. Aunque todo eso esté ocurriendo y aún así tú tomaste la decisión de seguir adorándole, eso es ser inquebrantable. Dios no es un Dios, no es un ogro. Dios nos ama. Y Dios no va a permitir que nosotros quedemos en vergüenza. Entonces, cuando usted tiene una posición, una fe inquebrantable, Dios va a estar con usted. Es más, eso fue lo que ocurrió. Ellos a la final entraron en el horno de fuego, pero no entraron solos. Y allí es en donde está la promesa para los inquebrantables. Que sea cual sea la situación que tú vayas a atravesar, no vas a estar solo.
Entonces, cuando usted es inquebrantable y tiene claro el poder de Dios, Dios va a estar con usted. Entonces, la decisión que usted tomó de seguir a Cristo es la mejor. La decisión, mejor dicho, la posición que usted adquirió en el momento que dijo, sí, heme aquí, Señor. En ese momento, Dios camina contigo. Te acompaña en medio de la situación. ¿Qué quiero decir con esto? De que la situación no se va a ir. Pero Dios va a estar contigo en la situación. Y eso es lo que hace inquebrantable a un inquebrantable. Que pese a la situación que en definitiva vamos a atravesar, Dios va a estar ahí. Y cuando salgas de la situación, tú puedas decir, gloria a Dios. Porque eso fue lo que pasó. Y no voy a leer el texto. Ojalá usted en casa continúe leyendo el libro de Daniel para que usted pueda manifestar y ver la gloria de Dios ahí. Porque Dios entró con ellos al horno. Sí, entraron al horno. Sí, pasaron por el cáncer. Sí, te despidieron. Sí, te votaron. Sí, vea, la situación por la que estés pasando. Sí, vas a pasar por esa situación porque así Dios lo ha querido, porque Dios necesita mostrarte y enseñarte algo, que Dios va a estar contigo en medio de esa situación para llevarse la gloria inquebrantable. Si tú eres inquebrantable, vas a pasar por esa situación porque no hay nada que te... Dios es el único que te puede librar de eso. Pero si Dios está permitiendo que pases por ahí, no hay nada que diga que el mismo Jesús en Getsemaní, ¿qué le decía? Papito Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. El mismo Jesús. Hay que pasar por ahí. Hay que pasar por ahí. Pero en medio de esa situación, quien va adelante recibiendo todo golpe, toda vituperación, todo, es Dios. Dios contigo en el horno, Dios contigo en las aguas, Dios contigo en la enfermedad, Dios contigo en la situación, Dios contigo en los momentos buenos, porque no solo en los momentos malos. Dios contigo en todo tiempo. Cuando tú entiendes que eres inquebrantable porque has decidido seguirlo a Él y aceptado el llamado, Dios va a estar contigo. ¿Qué dice la palabra? Todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé si de pronto esta palabra es para alguien aquí, pero yo escucho esta palabra y yo doy amén, Señor. Amén, Señor, porque nosotros todos los días vivimos en situaciones, vivimos en presión. Ahora voy a volver a hacer la pregunta. Si te llamaren y te expresaren, deja de congregarte en morada de Dios, porque si no lo haces, te voy a matar a tu papá, a tu mamá, a tu mascota, y te voy a cortar las piernas para que quedes vivo y veas todo lo que... O sea, y quiero ponerla quiero ponerla lo más... No me responda esa pregunta a mí. Hay que llamar a John Wick. Esas presiones van a llegar. Póngale el nombre que le quiera poner, pero esa presión va a tocar tu puerta. Y usted debe verlo de esa manera. Vea, aunque me matares, Dios, inquebrantable, aunque me matares, yo te voy a seguir adorando. Vea, Dios es digno de adoración. Si usted recibió el llamado, téngalo por seguro que para ser inquebrantable necesita pasar por el fuego. Tu fe va a ser probada.
nuestra fe va a ser probada. Y como el oro se prueba es en el fuego. Se prueba es en el fuego, pero tranquilo que Dios va a estar ahí, dándote la salida. Dios va a estar ahí, pero es que tu fe necesita ser probada. Estos jóvenes, sí, nosotros aquí adoramos a Dios y no nos vamos a arrodillar. Y no, ok, su fe necesita ser probada. Y entraron al horno de fuego. Y salieron del horno de fuego gracias a la presencia de Dios que estuvo con ellos en medio de la situación. Eso es ser inquebrantable. Amén. Entonces, ya con esto en mente, yo quisiera que allí donde usted está, cierre sus ojos y vamos a orar en ese sentido, porque adivine que nuestra fe va a ser probada. Y aunque la higuera no dé fruto, ni haya frutos de la vida en los campos, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por esta hermosa palabra que nos has regalado para cerrar esta serie de llamados a más. El mes de julio ha sido un mes de retos, ha sido un mes el mes del llamado, porque cada llamado nuestro tiene un propósito. Cada vez que el Señor te dijo ven, es por un propósito, y ese propósito tiene un fin mayor, y eso solo lo sabes tú y Dios. En medio de la intimidad tuya con el Señor te ha revelado ese propósito. El día de hoy, tocando este tema importantísimo para nuestras vidas, para ser inquebrantables, para que nada ni nadie nos haga alejar de la presencia de Dios, nos haga sucumbir ante lo que el mundo ofrece. La palabra nos enseña: no os conforméis a este siglo, porque este siglo ofrece cosas para nuestro ego, para nuestra carne, pero lo que Dios está demandando de nosotros va mucho más allá, y nosotros hemos sido llamados a más, a mucho más, a mucho más allá. Hemos sido llamados a ser inquebrantables. Inquebrantables. Cuando usted tiene una fe inquebrantable, puede llover, tronar y relampaguear, nada nos va a hacer desviar de la mirada hacia ti, Señor. Y podrán venir situaciones. Las estatuas de oro de este siglo son diferentes, pero el propósito del enemigo es que dejemos de creer. El propósito de nuestro adversario es que dejemos de creer. Con que dejemos de creer, él ya ha ganado. Y se va a levantar la situación y van a llegar las presiones. Pero si usted tiene una fe inquebrantable, usted podrá decir: yo no tengo que discutir contigo este asunto. Ya yo no tengo que hablar más del tema contigo, porque ya usted tomó una decisión tiempo atrás. Usted tomó la decisión de seguir a Cristo y usted tiene un llamado. Y usted es consciente del poder de Dios, porque ha obrado en su vida y ha obrado en mi vida. Y si yo estoy convencido del poder de Dios, nada me va a hacer cambiar, porque Dios puede hacerlo de nuevo. No hay nada imposible para Dios. Eso dice la palabra del Señor. Eso no lo estoy inventando yo. Eso dice la palabra del Señor. Dice: ¿acaso hay algo imposible para mí? Dios diciendo que nada hay imposible para Él. Y cuando usted cree eso, usted se convierte en inquebrantable, Señor. Amado Señor Padre, levanta esos corazones
en esta mañana, inquebrantables, sea cual sea la situación que se levante, la adversidad, diagnósticos, sea cual sea, que nuestra posición sea firme, porque hemos creído en tu palabra, Señor, y sabemos que en medio del horno de fuego por el que vamos a ser pasados, tú vas a estar con nosotros, Señor. Y no hay mejor garantía que tu presencia. No hay mejor garantía, Señor, que caminar a tu lado, viendo cómo te glorificas día a día, suceso por suceso, evento por evento. La gloria es tuya, Padre. Permite que nuestro corazón se siga manteniendo firme e inquebrantable en medio de cualquier adversidad, Señor. Levanta corazones dispuestos a recibir el llamado, Señor. Levanta hombres, mujeres y jóvenes dispuestos a aceptar el llamado. Llamado que tú has hecho y que has venido haciendo, Señor, para que puedan ir tras ese propósito que tú has trazado. Morada de Dios es una iglesia que se ha acostumbrado al mover tuyo, Señor. Hemos visto tu mover desde los inicios, año tras año, Señor. Tu mover ha sido manifiesto en esta congregación, Señor. Todos hemos podido dar fe de eso. Así que el día de hoy, Señor, levantamos, Señor, una oración de agradecimiento por tu favor, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos motiva, nos inquieta, nos mueve para que sigamos tu llamado. Y que en medio del llamado, en el medio del cumplimiento del propósito por el cual hemos sido llamados, cuando llegue la adversidad, cuando llegue la situación, nos podamos mantener firmes, inquebrantables. Inquebrantables. Que el producto de nuestro mover, que el producto de nuestras manifestaciones sea el resultado de decisiones que hemos tomado en el pasado, cuando te dijimos sí. Porque está en nuestro ADN. Porque son situaciones que cuando llegan, que no necesitan que oremos, nosotros sabemos que debemos responder. Nosotros no tomamos la decisión en ese momento, nosotros ya tomamos la decisión. Por eso cuando llegan las situaciones, cuando llegan las propuestas, cuando llegan, ya nosotros sabemos cómo movernos. Así que gracias te damos, Señor. Guarda nuestros corazones para que sigamos manteniéndonos así, firmes, y que no caigamos y que no resbalemos ante la tentación, sea cual sea. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que nos has regalado en la mañana de hoy. Palabra que necesitábamos escuchar. Una palabra que nos refresca. Una palabra que nos alienta y que nos recuerda quién eres. Porque a veces perdemos de vista, perdemos el norte, perdemos el horizonte. Y nos puede llevar a actuar de manera errónea, Señor. Así que gracias. Qué hermosa palabra nos has regalado el día de hoy, Señor. Muchas gracias. Sé tú, Señor, en esta hora, Señor, guardando nuestro corazón para que sigamos manteniéndonos inquebrantables, Señor. Bendito seas en esta mañana, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso